como un hombre en el campo que sembró buena semilla y al descanso, al dormir sus jornaleros, sigiloso el enemigo se acercó y sembró cizaña junto al trigo. Cuando las plantas de trigo ya crecían, la cizaña creció junto a las espigas. Los obreros al notarlo preguntaron al Señor: ¿no era buena la semilla que en tu campo se sembró? Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo guardará su Salvador. Decía: la cizaña otro ha sembrado, si la arrancan puede un trigo ser llevado. Dejaré que crezcan juntos el buen trigo y la cizaña, será el tiempo en la cosecha de arrancarla. Le diré a los segadores que en gavillas quemen la cizaña haciendo las cenizas, y así luego en mi granero mandaré almacenar el buen trigo que en mi campo el sembrador salió a sembrar. Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo guardará su Salvador. El reino es como un grano de mostaza que crece y se hacen nidos en sus ramas, y es como la levadura que la masa hace grande al fermentar. Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo guardará su Salvador. Un saludo, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra del domingo 16º del tiempo ordinario. Nos vamos acercando ya a la mitad de este tiempo litúrgico en donde caminamos como discípulos de la mano del Señor. Este domingo inicia la novena Nuestra Señora de los Ángeles. Este domingo inicia esta experiencia de fe y devoción que nos mueve a todo el país y que por supuesto nos lleva a congregarnos a la Madre de Dios. Precisamente el domingo estaremos en la Basílica de los Ángeles iniciando la novena como diócesis, así que desde ya una invitación para aquellos que aún no se han decidido, nos acompañen a partir de las 9 de la mañana con el Santo Rosario, la peregrinación hacia la Basílica y posteriormente la Santa Eucaristía. Y bueno, el Evangelio de este domingo a partir de Mateo nos sigue presentando la imagen que ya venimos desde la semana pasada contemplando en la semilla, el trigo, la cosecha,
Todas estas parábolas que el Señor ha presentado y que nos presenta hoy nuevamente a nosotros y que es el producto de la reflexión que vamos a realizar. El Señor Jesús nos invita este domingo nuevamente a acercarnos a la palabra, a poder enriquecernos de ella y por supuesto encontrarnos con Él en la Santa Eucaristía, como debe ser. Encontrarnos con Él en el altar, en donde toda nuestra vida se pone como una ofrenda agradable. ¿Qué les parece entonces? Iniciamos este nuevo programa de Encuentro con la Palabra. Ya volvemos. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Quien siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todo cuanto ofende, y a los que hacen iniquidad, y los echarán a todos al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, queridos hermanos, nos encontramos ya para reflexionar lo que el Señor precisamente en su palabra nos quiere regalar para este domingo. Hemos escuchado el Evangelio, es un Evangelio que también se nos hace bastante conocido, el trigo y la cizaña. Incluso una expresión que también utilizamos en nuestra cotidianidad. ¿Qué podríamos nosotros reflexionar para lo que es este Evangelio y para nuestra propia vida? Bueno, un primer elemento que podríamos decir es la espera de Dios. Dios siempre espera. Dios siempre es paciente. Dios siempre, en el pecado incluso, da lugar al arrepentimiento, como también lo manifiesta el mensaje de nuestro obispo para esta semana. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque de repente nos encontramos con la escena de la parábola, de la primera parte. Aquellos trabajadores le dicen a su señor: Señor, ¿por qué hay cizaña si pusiste buena semilla? Y la primera reacción, y que es muy natural, muy humana, es decir, bueno, entonces vamos a ir a arrancarla. Y es ahí donde el dueño del sembradío dice: no, esperen. ¿Por qué? Porque al ir a arrancarla pondrían también en peligro el trigo. Entonces la primera reflexión que podríamos situarnos es la espera de Dios. Siempre espera. ¿Y cuál es la razón de esta espera? El amor. Porque Dios ama de una manera en donde su misericordia espera incluso el último momento. Es una puerta de Dios que siempre está abierta. Es una puerta de Dios que siempre está dispuesta para que el ser humano entre. Recordamos aquella parábola del Padre misericordioso. El Padre siempre esperó que su Hijo volviera. Nunca le cerró la puerta. Entonces es un primer gran elemento que podríamos situar y que a nosotros nos tiene que hablar, porque a veces nuestro corazón es limitado, es impaciente, es arrogante. Nos dejamos llevar por resentimientos y empezamos a crear muros en medio de tantas personas. Nos cuesta la asertividad y en ocasiones a la primera cosa que no nos gusta o al primer comentarios nos enojamos, planteamos ya una división entre personas, peleamos, somos muy sencillos a la cólera y muy impacientes. Y cuando recordamos que nuestro caminar tiene que llevarnos a ser como Jesús,
nos tenemos que preguntar a nosotros mismos si nuestro corazón realmente está siendo un corazón rico de misericordia, compasivo, paciente. O a la primera situación explotamos, reclamamos, le decimos a la otra persona todo lo que se nos ocurra. ¿Cómo es nuestra espera de frente a tantas otras situaciones? Y no es quedarnos de brazos cruzados, o no es conformarnos con lo que hay. Es vivir una espera activa, confiada en los procesos. Porque no todo, queridos amigos, no todo es inmediato. La tecnología hoy puede ser inmediata y podemos conectarnos de aquí a una persona que está al otro lado del mundo de una manera totalmente simultánea. Pero en la vida también hay procesos, hay situaciones en las que ciertamente los resultados no van a llegar hoy o mañana. Y tenemos que ser pacientes también en los procesos de vida de cada uno. Porque no podemos decir, mañana voy a ser perfecto, mañana voy a salir de esta situación, mañana voy a levantarme de este pecado, mañana. Es un proceso. Como ya lo dijimos, no es lo mismo quedarnos de brazos cruzados, no es lo mismo esperar de una manera pasiva y casi resignada, o decir simplemente soy así y así seré y así moriré. Sino que es una espera activa, es decir, continuar un proceso, estar consciente de mi caminar, de mis tropiezos, pero vivir un real y auténtico proceso de vida. Cuando hablamos de conversión, cuando hablamos de trabajar en nosotros mismos en cualquier aspecto, llámese psicológico, llámese afectivo, llámese emocional. Entonces, otra de los elementos o realidades que podríamos nosotros recurrir hoy es la realidad del mal en el mundo. Es parte de nuestra historia. Había trigo que fue sembrado por el sembrador, y sabemos que el sembrador es el Señor, pero también había cizaña. Y ante la pregunta de los trabajadores, entonces, ¿dónde aparece la cizaña? El sembrador lo dice, el enemigo vino por la noche y puso cizaña. Y la realidad del mal en el mundo del sufrimiento es hoy por hoy un tema, un debate polémico en medio de aquellos que dicen, si Dios existiera no habría sufrimiento en el mundo, si Dios existiera no habría mal en el mundo, o por qué parece que el mal vence al bien, o por qué parece que el mal tiene más eco, más ruido que muchas cosas buenas que pasan a nuestro alrededor. Entonces, el mal, queridos amigos, y desde la parábola misma podemos encontrar esa respuesta, ¿el mal no viene de Dios? El mal no es de Dios. El mal viene a raíz de tantas cosas, tantas realidades lejanas de Dios. ¿Y por qué Dios no quita el mal en el mundo? ¿Por qué Dios no aparta a los malos de una vez y acaba con todo esto? Y yo le hago una pregunta. ¿Realmente nosotros podríamos considerarnos hoy por hoy auténticamente ese trigo bueno? ¿O también nosotros tendríamos que decir, hay cosas, hay situaciones, hay características que también me hacen ser cizaña? Y ciertamente aquí tendríamos que entrar en el debate de siempre. Dios nos ha concedido la oportunidad de ser libres, pero es una libertad auténtica, no es una libertad condicionada. Y al ser libres también aquellas personas pueden optar por el bien o por el mal. ¿Y por qué Dios no acaba con el mal en el mundo? Porque el mal es parte de esta libertad en la que Dios nos ha dispuesto. Y eso no hace que deje de ser Dios, y eso no hace que el poder pensar que Dios no existe por ende, o que su poder es limitado. Hay sufrimiento en el mundo, hay mal en el mundo, y en la historia del ser humano se ha entrelazado el mal con el bien
en muchas situaciones. Y nosotros en nuestra propia vida podríamos también recordar esos entrelazos entre el mal y el bien, en donde en ocasiones no hemos actuado correctamente, donde no hemos sido correctamente un cristiano, una persona de bien, y donde podríamos argumentar, hay muchas cosas en nuestra vida que también tenemos que reconocer, no han sido del todo claras. Entonces, queridos amigos, esta es la realidad y forma parte de nuestra propia historia de salvación. Forma parte de nuestra propia historia de salvación reconocer que en muchas ocasiones Dios ha tenido que ser paciente con nosotros, ha tenido que ser misericordioso con nosotros, ha tenido que volver la mirada quizás en situaciones en donde estamos ya prácticamente tocando fondo y donde hemos tenido que volver a ver a Dios pidiendo perdón, pidiendo ayuda. Y en muchas ocasiones, queridos amigos, nos hemos encontrado en callejones sin salida. Pero es parte de nuestra historia de salvación, como el trigo y como la cizaña, que crecen juntas. ¿Cuál es nuestra esperanza, queridos amigos? Que al final de nuestra vida, al final de esta cosecha entre trigo y cizaña, podamos ser dignos de estar junto a Dios. Esa es nuestra esperanza, poder merecer el cielo y poder estar con Dios para siempre. En el lugar donde no hay tiempo, donde no hay ocaso. Entonces, queridos amigos, el evangelio de este domingo, yo diría, es un evangelio para poder meditar muchas cosas y para poder interiorizar en nuestra vida. Porque podríamos nosotros, al hablar de cizaña, empezar a sacar ciertos elementos, ciertas actitudes, ciertas acciones. Pero podríamos hacer una reflexión que se quede por fuera de nosotros. Pero aquí es donde tiene que empezar nuestra reflexión, dentro de nosotros mismos, donde hay trigo y donde también hay cizaña. Donde hay cosas buenas, pero también hay cosas que hoy por hoy tenemos que corregir, tenemos que trabajar y tenemos que pedir perdón y buscar la misericordia de Dios. Nos encontramos, queridos amigos, en otro encuentro con la palabra la próxima semana y pidamos a María que nos ayude para que nuestro corazón se limpie cada vez más de tantas cosas y podamos ser cada día semejantes al corazón de su Hijo. Que Dios nos bendiga, Nuestra Señora de los Ángeles interceda por nosotros.